En esta tercera cápsula vamos a ver características puntuales del potencial de acción. Lo que hemos visto hasta el momento es primero la definición de lo que es un potencial de acción y hemos asociado estos cambios de potencial de membrana a cambios en la permeabilidad a distintos iones en particular. Lo primero que nos interesa entonces dentro de las características que vamos a poder destacar de este potencial de acción es, por ejemplo, esto que se conoce como overshoot, que es en el momento en que el potencial de membrana sobrepasa los 0 milivoltios. Recordemos que el potencial de membrana es la diferencia entre el potencial eléctrico interno menos el potencial eléctrico externo, y cuando uno habla de un potencial de membrana de 0 milivoltios refiere a que no hay diferencia de potenciales eléctricos entre el interior y el exterior. ¿Por qué es importante la observación, o por qué fue importante la observación de que el potencial de membrana efectivamente pasaba a ser positivo durante el potencial de acción? Es porque hasta ese momento la hipótesis más aceptada decía que las células, si bien tenían una permeabilidad específica cuando estaban en reposo, el potencial de acción se explicaba como una pérdida de permeabilidad, casi como si la membrana colapsara y dejara de tener selectividad a los iones, y por eso se depolarizaba y después volvía a recuperar la permeabilidad. El hecho de que sobrepase el cero, que sabemos que lo que sucede, eh, era una demostración concreta que no es que se perdiera la permeabilidad a los distintos iones, sino que lo que pasaba es que se reemplazaba. De tener una permeabilidad pasamos a tener una permeabilidad distinta. De tener permeabilidad a potasio pasamos a tener permeabilidad a sodio. Otro punto importante, por supuesto, es el potencial de reposo, que sabemos que depende de la alta permeabilidad a potasio que en general tienen las células excitables, y por eso es que este potencial de reposo es negativo. El potencial máximo al cual se llega en el potencial de acción, y el potencial que se conoce como undershoot, o el potencial mínimo a donde se llega en el potencial de acción. Estos tres puntos de potencial son importantes y dependen principalmente de los potenciales de equilibrio, tanto de potasio en el caso del potencial de reposo y el potencial mínimo del potencial de acción, o de el potencial de equilibrio de sodio para el caso del máximo de potencial de acción. Y esto se describió hace ya bastante tiempo, en el año 1942, experimentos hechos por Curtis y Cole. Lo que hicieron fue demostrar que si uno aumentaba la concentración de potasio en el exterior, recuerden que la concentración de potasio en el exterior es menor que la concentración de potasio en el interior de una célula, y por lo tanto cuando uno aumenta la concentración de potasio en 5 veces o en 10 veces, lo que uno observaba es que primero se depolarizaba la membrana en reposo, y segundo, el mínimo del potencial de acción también se depolarizaba. Sin embargo, el máximo del potencial de acción casi no se modifica. Esto llevó a estos autores a concluir que tanto el potencial de reposo como la hiperpolarización máxima se modificaban cuando uno cambiaba la concentración de potasio externo. Y lo que uno hace al cambiar la concentración de potasio externo es en realidad cambiar el potencial de equilibrio del potasio. Entonces, lo que nos demuestra esto es que tanto el potencial de reposo como el mínimo del potencial de acción corresponden a momentos en los cuales la permeabilidad a potasio es muy alta en esta célula, y por eso que el potencial de membrana es cercano al potencial de equilibrio del potasio, y al cambiar este potencial de equilibrio modificamos estos dos parámetros. Por otro lado, en el año 49, Hodgkin y Katz lo que demostraron es lo contrario. Si uno diluye la solución externa donde están bañados los axones que se estaban estudiando en este caso, y lo que hace entonces es disminuir la concentración de sodio ahora que hay afuera en el extracelular, lo que se observa, lo que ustedes pueden observar acá, es que
No varía el potencial de membrana de reposo, básicamente, es básicamente igual. Tampoco se modifica mucho el potencial de hiperpolarización, como se puede observar aquí, pero lo que sí es evidente es que se modifica el máximo del potencial de acción al cual se puede llegar. Y esto nos lleva a decir entonces que el máximo de potencial de acción se va a modificar cuando uno cambia la concentración de sodio, la concentración de sodio externa. Y al cambiar la concentración de sodio externa, lo que estamos haciendo es modificando el potencial de equilibrio del sodio. ¿Qué quiere decir esto? Esta fue la primera demostración entonces que en realidad el máximo de el potencial de acción depende del potencial de equilibrio del sodio, lo que es un reflejo que en esos momentos la permeabilidad a sodio es preponderante en la célula. ¿Qué otra cosa importante tenemos que destacar de los potenciales de acción? Otra cosa fundamental del potencial de acción es lo que se conoce como el potencial umbral. Y el potencial umbral es el potencial al cual se dispara un potencial de acción. Y esto tiene que ver con el hecho que cuando uno estimula una célula a distintos potenciales, le inyecta una corriente a la célula, y les recuerdo que este tipo de respuestas que nosotros llamamos las respuestas pasivas, que dependen por lo tanto de las propiedades pasivas, lo vamos a ver en la siguiente cápsula, pero lo que uno observa es que si uno inyecta una cantidad de corriente, no se disparan potenciales de acción. Hay un cambio en el potencial de membrana, pero es un cambio discreto. Pero llega un punto en el cual si yo inyecto suficiente corriente y depolarizo la membrana lo suficiente, el potencial de acción se dispara. Este potencial mínimo al cual se puede disparar un potencial de acción es lo que nosotros denominamos como el potencial umbral. Y tiene la importancia de demostrarnos que si sobrepasamos este potencial umbral, si estimulamos a la célula con una corriente mayor a lo que define este potencial umbral, en realidad el potencial de acción va a ser básicamente el mismo, lo cual demuestra una de las características principales de un potencial de acción, y es que los potenciales de acción cumplen con una norma binaria: o se disparan o no se disparan. Y esto es lo que se conoce como la ley de todo o nada del potencial de acción. Si se dispara un potencial de acción, el potencial de acción que se va a disparar va a hacer uso de todos los canales de sodio que tenga disponibles y de todos los canales de potasio que tenga disponibles para tener la forma característica que uno observa. Esto tiene que ver, como ustedes tal vez ya se estén imaginando, con lo que se discutió en la cápsula anterior, que involucra este loop positivo de los canales de sodio. Y de esta manera lo que sucede es que si yo sobrepaso este potencial de umbral, quiere decir que abrí suficientes canales de sodio como para generar este loop. Y si genero este loop, el resultado final es que voy a abrir todos los canales de sodio disponibles. Y por eso tenemos una respuesta de todo o nada. ¿Qué pasa? El que tengamos una respuesta de todo o nada no quiere necesariamente decir que absolutamente todos los potenciales de acción van a ser iguales. Y esto tiene que ver con, como dije anteriormente, yo puedo ocupar todos los canales de sodio que tengo disponibles para disparar potencial de acción. Sin embargo, si disparamos un potencial de acción durante el proceso refractario relativo, este proceso en el cual solamente una parte de los canales de sodio ha regresado de la inactivación y ya está cerrado, entonces yo solamente puedo ocupar los canales que están cerrados, que es una fracción de los canales de sodio totales, y eso explica por qué mi potencial es un poco menor. Esto no viola la ley del todo nada, en el sentido de que yo sigo ocupando todos los canales de sodio que tuve disponibles en el momento. Lo que sucede es que tenía menos canales disponibles que en el momento original, y por eso es que mi potencial de acción es distinto.
Una cosa importante de este potencial de acción, de este potencial umbral, es que lo que sí nos define si es que yo doy un estímulo, por ejemplo, de mayor duración, que sobrepase el potencial de umbral, lo que yo voy a empezar a tener son disparos de potenciales de acción, uno a consecuencia del otro. Y si mi estímulo es superior al del umbral, empieza a ser mayor, lo que se observa es que la frecuencia de disparo es capaz de aumentar, dado el potencial umbral. Entonces, de esta manera lo que queremos decir es que el potencial umbral es aquel potencial mínimo al cual tiene que llegar la membrana plasmática para disparar un potencial de acción. Y una vez que se dispare ese potencial de acción, el potencial de acción va a hacer uso de todos los canales de sodio disponibles que tiene y todos los canales de potasio disponibles que tiene para poder dar forma del potencial de acción. Si el estímulo es tal que se sobrepasa con creces el potencial umbral, entonces lo que yo observo no es un potencial de acción muy distinto al que tengo cuando doy justo el potencial, el estímulo de potencial umbral, sino que lo que obtengo es un aumento en la frecuencia de codificación de los potenciales. Desde el punto de vista del periodo refractario, lo que uno dice entonces es que el periodo refractario es aquel periodo en el cual el potencial umbral aumenta. ¿Qué quiere decir esto? El periodo refractario tiene un potencial umbral mayor que un potencial umbral que tengo en reposo. Y por eso, si yo aumento el estímulo, soy capaz de disparar un potencial de acción incluso dentro del periodo refractario. En el periodo refractario absoluto no existe un potencial umbral, no se puede definir un potencial umbral porque no hay ningún potencial al cual yo puedo generar el disparo de un potencial de acción.